Entonces es un enorme honor para mí poder compartir estas ideas, estos conocimientos con la Universidad de Chihuahua, con la gente en México, con todas las personas que están interesadas en la recuperación, en la regeneración de los pastizales a escala global. Así que vamos a conversar sobre una metodología que hemos desarrollado dentro del Instituto Savory, que nos permite medir, ponerle números a una métrica a la regeneración de tierras. Y en este sentido, esta métrica se llama EOV, que es el acrónimo en inglés de Ecological Outcome Verification, o sea, la verificación de resultados ambientales. ¿Cuál es la necesidad, digamos? ¿Por qué necesitamos hacer esto? Y hay varias razones. Una, obviamente, que es para informar nuestro propio manejo. Digamos, los productores necesitan monitorear para saber si están logrando los objetivos de manejo, digamos, la regeneración que ellos están intentando con sus decisiones. Por lo tanto, una primera razón es informarnos a nosotros mismos. La otra es que cada uno de los que está monitoreando tenga una métrica común para poder comparar y aprender las experiencias, digamos, aprender de las experiencias de productores de todo el mundo. Si cada uno mide los resultados con su propia métrica, esto puede ser una especie de torre de Babel, digamos, cada uno hablando su propio idioma, y una seria dificultad para poder combinar esas mediciones en un lenguaje común. Así que es relevante tener una métrica global porque, bueno, necesitamos lograr los resultados de regeneración y también necesitamos continuar aprendiendo, partiendo del punto de vista que somos aprendices de la regeneración. Por otra parte, uno de los reclamos más grandes que pesan sobre la ganadería regenerativa es la falta de evidencia o la insuficiencia de las evidencias científicas. Entonces, el EOV lo que permite es obtener información que tiene robustez desde el punto de vista científico, lo cual permitiría, aplicado en una enorme cantidad de casos, generar una casuística, casi una metadata, que permita realmente dimensionar los beneficios de la ganadería regenerativa, lo cual impacta directamente sobre dos grandes grupos de interés, sobre los decisores políticos y sobre los consumidores. Y finalmente, una métrica que mide la regeneración también tiene un valor para diferenciar productos en el mercado, y aquí tenemos el Instituto Savory con su programa Land to Market, que ya está cobrando cada vez más vuelo en Estados Unidos y en otros lugares. Y por otra parte, el EOV fue diseñado para medir, cuantificar servicios ambientales de crucial importancia para la humanidad, como ser la biodiversidad vegetal, la infiltración del agua, el stock de carbono, y eso permitiría acceder a mercados voluntarios de carbono, lo cual en ambos casos estamos hablando de lograr que los productores que tienen un manejo regenerativo sean retribuidos por esos servicios, digamos, tengan un estímulo económico para cambiar el manejo. Así que digamos que el EOV es una metodología práctica y escalable que fue diseñada por el Instituto Savory y se aplica hoy en 5 continentes. Se usa en sistemas ganaderos, en sistemas silvopastoriles y también en sistemas mixtos que incluyen cultivos, y el desarrollo inicial fue de Ovis 21, que tenía un estándar, un prototipo que se llamaba Standard Grass, y junto con técnicos del Instituto Savory y con la Universidad de Michigan se llegó a la versión actual, que es una versión mejorada del primero. Y el EOV tiene algunos aspectos que son únicos, digamos, únicos por el diseño que tiene, por el esquema que tiene, por su facilidad para escalar,
tipo que se basa en resultados, digamos, ¿no? No es un estándar que mide la sustentabilidad en función de qué es lo que hacen los productores, cuáles son las prácticas que aplican o qué herramientas aplican, sino que directamente va al resultado ambiental, con lo cual se independiza de las prácticas. Y por otra parte, el EOB tiene todo un esquema de aseguramiento de calidad que es provisto por el Instituto Savory y que tiene, digamos, varios niveles de control de calidad, que eso hace que, digamos, permite lograr consistencia en los datos. Así que, ¿cuáles fueron los criterios de diseño para el EOB? Digamos, ¿en qué se basó? Bueno, en primer lugar, un criterio fue que el estándar tenía que ser basado en resultados, como ya dije, y no en prácticas. Y con un enfoque de medición, es decir, si vamos a medir cambios en la biodiversidad, si vamos a estimar cambios en la biodiversidad, vamos a medirlo, digamos, no vamos a usar especulaciones, modelos de simulación, sensores remotos, todas esas son herramientas, pero el enfoque básico del EOB es ir al campo y medir. Por otra parte, el EOB es contextualmente relevante en el sentido de que está adaptado a cada ecorregión del planeta. Hay una etapa de seteo de las mediciones que toma en cuenta las características de cada lugar del mundo. No podemos mirar con la misma lupa al desierto de Chihuahua que a un lugar de la Patagonia o a la pampa húmeda. Entonces, a cada región se va a adaptar el EOB. Por otra parte, es un esquema en donde el productor está primero, no es un enfoque punitivo, sino que tiene un enfoque de comunidad de aprendizaje, es decir, medir para aprender juntos, digamos, medir para mejorar lo que hacemos, no un esquema, digamos, policíaco. Otro criterio importante era la parte de robustez científica. Las metodologías que se incluyeran en el EOB tenían que tener solidez y tenían que tener respaldo científico, y los datos de EOB deberían poder usarse para publicar un paper, por ejemplo, para publicar un trabajo científico. Y finalmente, y acá es donde viene el contrapeso, la idea fue hacer el mínimo esfuerzo, es decir, la menor cantidad de observaciones que nos permita hacer un análisis estadístico y minimizar el costo en tiempo y dinero. En esta tensión, en este equilibrio entre la robustez científica y el mínimo esfuerzo, fue como llegamos a definir la mínima cantidad de variables y con la mínima cantidad de muestras para mantener los costos y la escalabilidad del modelo lo más bajo posible, digamos, lo más escalable y con el menor costo. Si nosotros, hablando del mercado de carbono, por ejemplo, si nosotros hacemos un eje de mayor a menor precisión y un eje de menor a mayor esfuerzo, como ver en este cuadrante, en el mercado de carbono es conocido y dominante los protocolos de Berra, fundamentalmente los que están basados en mediciones muy intensivas hechas en el terreno. Ahora Berra también tiene otras metodologías que admiten uso de sensores remotos, pero digamos los protocolos de medición de Berra son como el estándar del negocio. Y por otra parte tenemos muchos grupos, varios grupos en el mundo, utilizando modelos de simulación y sensores remotos para tratar de bajar el costo de la observación. Pero en la medida que se baja el costo, también se resigna precisión, digamos, se resigna la capacidad de detectar los cambios estadísticamente, o la certeza, digamos, la incertidumbre que hay con respecto a un resultado. El EOB se ubica en un lugar en donde el costo es claramente menor que el de Berra, pero es mayor que el de sensores remotos, pero en un equilibrio muy interesante entre esfuerzo y costo. Digamos, son datos confiables que provienen de medición directa,
pero que cuestan bastante menos. No solamente cuestan bastante menos en términos de el costo de obtener el dato, sino también en el proceso de gestión de los proyectos. Y nosotros visualizamos un futuro, una vez que tengamos suficiente cantidad de datos en cada zona, de digamos, la incorporación de modelos de simulación y sensores remotos al EOB, creemos que nos va a dar una zona en donde vamos a poder aumentar la precisión y reducir aún más el costo, con lo cual en la versión que tenemos hoy de EOB creemos que es un prototipo, digamos, vamos a tener algo mejor en 4 o 5 años. Así que muy bien, veamos de qué se trata, digamos, cuáles son los procedimientos. El EOB comienza con un trabajo preparatorio que no lo hace el productor, esto se hace para cada ecorregión y lo hace el verificador del nodo, digamos, el Hub Verifier, digamos, cada nodo del Instituto Savory tiene designado un verificador que está a cargo de hacer este trabajo preparatorio. Después tenemos los procedimientos de manejo adaptativo a escala de predio, que son 3, planificación del monitoreo, monitoreo de corto plazo y monitoreo de largo plazo. Y después tenemos todos los mecanismos posteriores al trabajo a nivel de campo que tienen que ver con el aseguramiento de calidad, donde aparecen auditorías de terreno, comparaciones entre pares, diferenciación de productos y un proceso de aprendizaje, ¿no? y de publicación. Ese serían las 3 grandes áreas del EOB que generan un círculo virtuoso, digamos, un mecanismo de aprendizaje continuo y de mejora continua. Así que una vez que estos son como el gran mapa, no voy a entrar en detalle del trabajo preparatorio, pero sí vamos a los niveles de predio. Como dije, tenemos por un lado que cada predio tiene un plan de monitoreo que se hace en base a una estratificación y tiene 2 procedimientos de muestreo, uno que es rápido y barato, que provee información para el manejo y provee indicadores tempranos de cómo va el manejo, que es el índice de salud ecológica. Digamos, el índice de salud ecológica nos puede decir tempranamente si estamos obteniendo regeneración o no estamos lográndola, con lo cual nos permite anticipar qué es lo que va a pasar y corregir manejos. Y por otro lado tenemos el monitoreo de largo plazo, que se hace cada 4 o 5 años, que es, a diferencia del primero, es cuantitativo, es riguroso y que mide servicios ambientales tan importantes como la biodiversidad, la tasa de infiltración y el stock de carbono. Así que las mediciones, bueno, en el monitoreo de corto plazo vamos a estar midiendo el índice de salud ecológica, la disponibilidad de forraje, la calidad del forraje, y vamos a estar recopilando toda una estadística de producción animal y prácticas de manejo. Y el atributo de regeneración que vamos a estar evaluando son los procesos del ecosistema. Indirectamente vamos a estar evaluando productividad primaria y también estamos evaluando producción secundaria, esto es la producción animal. En el monitoreo de largo plazo se mide cobertura foliar por especie y grupo funcional, utilizando la metodología del método de los puntos y área flexible. Se vuelve a medir el índice de salud ecológica y esta medición en ambos procedimientos permite hacer una vinculación entre ambos. Se mide tasa de infiltración con un infiltrómetro de anillo simple y se hace muestreo de carbono para carbono en suelo y una evaluación de salud de suelo en los lugares donde está disponible la tecnología para hacer estos análisis. ¿Cuáles son los atributos que estaremos mirando? La biodiversidad, medida como cantidad de grupos funcionales, riqueza de especies y el índice Shannon-Wiener. Son 3 índices ampliamente conocidos en la bibliografía. Y también estaremos viendo cuál es el estado de los procesos ecosistémicos, cuál es la tasa de infiltración y podremos evaluar el contenido y la masa de carbono en cada fecha de observación. Y todo esto
está sostenido por un esquema de aseguramiento de calidad. Disculpen que esta diapositiva está en inglés. Los distintos predios de la red Savory, cada predio es evaluado por un monitor acreditado que ha recibido un entrenamiento para eso. Así que las flechas azules son el flujo de información. Cada predio está generando información con estos procedimientos que acabo de mencionar. Hay un verificador a nivel de cada nodo del Savory. En este momento hay 30 nodos del Savory. Así que hay un verificador que chequea la información va a una plataforma global. Es una plataforma gigante, digamos, tiene la información de predios de todo el mundo, y esa información es analizada por el equipo de aseguramiento de calidad del Instituto Savory, que está mirando todos los datos y está generando o emitiendo los certificados que permiten verificar cada campo. Por otra parte, hay un grupo asesor científico y hay un grupo de verificadores expertos experimentados que están interactuando con el equipo gerencial de aseguramiento de calidad para lo que es los procesos de mejora del protocolo y también los procesos de análisis de los datos y generación de publicaciones científicas. Las flechas naranjas son los controles de calidad. Digamos, el Instituto Savory está mirando los datos en la plataforma y puede proceder a auditar algunos nodos, algunos hubs, y a su vez el verificador del hub realiza auditorías de terreno a los predios que están involucrados, con lo cual hay un complejo esquema de aseguramiento de calidad cuya piedra fundamental es el entrenamiento, es el desarrollo de los recursos humanos. Así que esta es una imagen vieja, pero digamos, esta es la página inicial de la plataforma del EOB, en donde podemos ver predios ubicados en todo el mundo. Y en el momento de esto, ya hoy hay mucho más, había unas 600.000 hectáreas cargadas en la plataforma, hoy ya pasa el 1.000.000. Vamos a entrar con un poquito más de detalle a lo que llamamos el índice de salud ecológica. El índice de salud ecológica es un puntaje que puede variar entre más 100 y menos 100, y que nos da una idea del grado de alejamiento de un determinado lugar con respecto al potencial en términos de funcionamiento ecosistémico de esa ecorregión. Y normalmente tenemos el concepto de estimar el potencial de la ecorregión usando áreas de referencia. Usamos la bibliografía disponible y usamos áreas de referencia. Por ejemplo, en esta imagen ustedes pueden ver cómo luce el área de referencia de un pastizal ubicado al sur de Sudamérica. Se llama Estepa Magallánica Seca, y acá pueden ver el aspecto que tiene un campo vecino. Lo que va a estar haciendo el índice de salud ecológica es medir la distancia que hay entre este lugar y este en términos de funcionamiento ecosistémico. El índice de salud ecológica utiliza 15 indicadores biológicos que suman puntaje, y el puntaje final nos va a dar una posición a lo largo de este gradiente. Cuando el puntaje del índice aumenta, decimos que hay un proceso de regeneración en marcha. Cuando el índice retrocede, se hace más chico, decimos que tenemos un proceso de desertificación. El índice de salud ecológica fue validado en una publicación de 2019, en donde se demostró que ese índice de salud ecológica tiene alta correlación con atributos ecosistémicos que son de exitosa medición. Es decir, la ventaja es que uno puede, conociendo el índice de salud ecológica, puede predecir con buen ajuste cuál es la Así que visualmente, acá podemos ver índice de salud ecológica negativa o positiva,
nos va a estar dando, digamos, una idea de cómo está funcionando ese lugar. Así que volviendo a los procedimientos, ¿a qué tiene que hacer un productor para usar el EOB? Bueno, lo primero que tiene que hacer es un plan de monitoreo. Aquí pueden ver un establecimiento en donde los triángulos rojos son sitios para el monitoreo de corto plazo y también para el muestreo de suelos. Y tenemos por cada estrato un lugar en donde, uno o más, dependiendo del tamaño del campo, un lugar que se llama sitios testigo, en donde vamos a estar haciendo monitoreo de largo plazo de vegetación y tasa de infiltración. Esos sitios testigo o benchmark sites son usados para tener sensibilidad para medir cambios en el tiempo. Así que, una vez que tengo el plan, ejecutamos el monitoreo de corto plazo. Es una evaluación forrajera que se puede hacer con métodos más o menos precisos, con el índice de salud ecológica. Normalmente la época para hacer este monitoreo coincide con el final de la estación de crecimiento, antes de que venga la estación de no crecimiento, y se utiliza, digamos, en la parte productiva para ajustar la carga animal y para informar la planificación del periodo de no crecimiento, es decir, para calcular cuántos días estar en cada potrero, cuántos días animal, cuántas raciones disponemos, vamos a usar la información del monitoreo de corto plazo. Pero lo importante es que el índice de salud ecológica tiene indicadores avanzados, que significa que tienen valor predictivo sobre los indicadores tardíos. Es decir, cuando el índice de salud ecológica comienza a aumentar, nosotros podemos asumir que vamos a encontrar diferencias cuando midamos stock de carbono o midamos biodiversidad general. Así que bueno, esta es una evaluación que los productores pueden entrenarse y acreditarse, hacerlas en su propio campo, y la tendencia del índice de salud ecológica define si un campo se va a verificar por el Instituto Savory o no. Por ejemplo, aquí tenemos 4 casos. Los 2 de arriba tienen un índice de salud ecológica negativo, descendente, mientras que los 2 predios de abajo tienen un índice de salud ecológica positivo, ascendente. Para que un predio pueda ser verificado con EOB, debido a que es basado en resultados, tiene que tener una tendencia de este tipo, con lo cual estos 2 predios de arriba no podrían ser verificados. Bien, y después tenemos el monitoreo de largo plazo, que es más caro, pero es cuantitativo. Estima lo que se llaman variables lentas, es decir, que representan resultados ambientales finales. Solo puede hacerlo monitores EOB acreditados, no lo puede hacer el productor en su propio campo por un conflicto de intereses. Vegetación e infiltración se evalúan en los sitios testigos, y en suelos se realiza un muestreo estratificado, aleatorizado, estático, sincrónico. Eso significa que se aleatorizan los sitios de muestreo en la primera visita, y en el segundo muestreo se vuelve a los mismos lugares que se muestrearon en la primera vez. Y los resultados que se verifican en este procedimiento se pueden convertir en unidades de regeneración para acceder a mercados de servicios ambientales. Así que esto es lo importante que tiene, digamos, el monitoreo de largo plazo es el que en definitiva está en condiciones de generar un nuevo rubro de ingresos para el productor. Algunas especificidades con respecto al muestreo de suelos. Se hace un mínimo de 20 muestras por predio, distribuidas de acuerdo a los estratos. Cada muestra, o sea, cada bolsa que va al laboratorio es una muestra compuesta de al menos 3 calados, pero recomendados 6 calados por cada muestra. La profundidad estándar es 0 a 30 centímetros, pero si hay equipamiento y capacidad se puede hacer más profundo. La densidad aparente se calcula con el peso de la muestra intacta, que es, digamos, uno de los métodos preferidos por los protocolos de carbono en el mundo, y como opción para los suelos donde esto no es posible está el método de la excavación.
y los cálculos de carbono se realizan en términos de masa de suelo equivalente y usamos los algoritmos propuestos por el Australian Carbon Scheme, publicado por Frydenberg en 2018. Y en el análisis de carbono utilizamos como primera opción el ECO, digamos, el método Dumas, autoanalizador, y segunda opción, Walkley-Black o con calcinación. Así que bueno, el monitoreo de largo plazo también tiene imágenes, digamos, tiene una parcela fotográfica que nos permite tiene estos arbustos que quedan solos, prácticamente sin pastos. Acá pueden ver el cambio que tuvimos en 4 años aplicando manejo holístico. Digamos, el monitoreo de largo plazo con sus parcelas fotográficas nos permite registrar este cambio estructural que después se monitorea con los puntos en línea y se transforma datos cuantitativos de biodiversidad y composición botánica. Por ejemplo, de un predio uno obtiene este porcentaje de grupos funcionales, cobertura de grupos funcionales y indicadores de biodiversidad, por ejemplo, cuántas especies, Shannon-Weaver, cuántos grupos funcionales, los promedios de tasa de infiltración en milímetros por minuto, o sea que entrega información muy valiosa, y también la información del stock de carbono, digamos. Este sería un resumen típico para un predio que tiene 2 estratos. Acá están la cantidad de muestras, este es el promedio de carbono por hectárea de cada estrato, y esta es la varianza, y el promedio ponderado es 115 toneladas de carbono por hectárea, con una varianza muestral de 145 toneladas de carbono, y esto sería para la propiedad completa con su coeficiente de variación. Esto es para una observación. Cuando uno realiza la segunda observación, ahí se puede calcular el delta y se calcula un intervalo de confianza y se generan las unidades de regeneración que pueden ser transaccionadas en el mercado voluntario de carbono. Así que, en resumen, estamos aquí frente a un método global que permite cuantificar la regeneración de tierras, tiene muy buen balance entre costo y precisión. El monitoreo de corto plazo provee indicadores avanzados, baratos y rápidos que informan el manejo del campo, mientras que el monitoreo de largo plazo cuantifica servicios ambientales que son de crucial importancia para el mundo, como la biodiversidad, la captura del agua en el suelo, que es la tasa de infiltración, y los stocks de carbono. El estándar tiene distintos niveles de aseguramiento de calidad que proveen datos consistentes. Eso es único, digamos, no hay ningún otro protocolo que tenga un esquema de aseguramiento de calidad parecido al EOB. Y bueno, este protocolo se puede usar para emitir créditos de regeneración y permitir que el productor participe en los mercados voluntarios, porque fue diseñado para retribuir a los productores regenerativos y también para respaldar el uso de la palabra regenerativo en los productos que ofrecen las marcas. Así que esperamos que esto sea de su interés y que pronto podamos estar viendo campos de México monitoreados con el EOB. Muchísimas gracias. Permítame, bien. Hola. Si tiene una pregunta al respecto, lo pueden hacer.
Pablo, buenas tardes. Estamos esperando si hay preguntas para Hola, aquí. sí, cómo no. Que si tiene costos y recompensas. Pablo, nos pregunta aquí un productor que si tiene algún costo todo esto y qué recompensa pudiera tener. Bueno, sí, tiene un costo, es fundamentalmente la mano de obra calificada de los evaluadores, de los monitores. Ese costo es un costo razonable en relación al valor de los servicios ambientales que estamos monitoreando, y ese costo en algunos casos puede ser afrontado por programas públicos o puede ser afrontado por el propio mercado de carbono. Digamos, el mercado de carbono puede tener mecanismos de prefinanciación para que el productor no tenga que afrontar con este costo. De hecho, nosotros ya estamos trabajando aquí en la Argentina con un programa pequeño, un piloto, en donde una compañía de carbono está financiando todos los costos de entrada, digamos, no solamente el monitoreo, sino también la asistencia técnica y en algunos casos hasta hasta la infraestructura. El costo, por ejemplo, en nuestro caso, un monitoreo de largo plazo va a estar alrededor de los $1.500 y se hace una vez cada 5 años. Estos costos pueden variar mucho de un país al otro, ¿verdad? Porque depende de los costos de cada lugar. Otra. Bueno, Pablo, muchísimas gracias. Son al parecer las preguntas que tuvimos. Te agradecemos mucho tu participación, Pablo. Aquí la van a dar públicamente y bueno, pues ahí seguimos en contacto. Sí,